Bueno, saludamos a todos los que nos escuchan por Facebook. Estamos aquí otra vez en este mes de octubre. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios le dio a nuestro hermanito Alex el mes pasado, ¿verdad? Para poder exponer, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de los Hechos, que estuvimos también dándonos una vuelta para aprender un poquito más y nos gozamos con el tiempo que pudimos estudiar la palabra de Dios con él. Ahora en este mes de octubre, hermanos, ¿verdad? Saludamos a todos los que se sintonizan en Facebook con nosotros aquí en Asamblea de Oración. Los saludamos en este mes de octubre, en este mes donde nosotros también reflexionamos un poquito en la Reforma. Por esa razón podemos estar aquí nosotros y tener Biblias, ¿verdad?, con nosotros para estudiarlas y leerlas, por el gran valor que Dios le dio a este siervo, ¿verdad?, a Martín Lutero. Y la gloria toda sea para Dios y no para el hombre. Bendito sea Dios. Hoy es octubre 5, los saludamos a todos ustedes y les invitamos a que se sintonicen con nosotros también. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, les invitamos que venga aquí con nosotros. Aquí les vamos a dar la bienvenida. Aquí predicamos la palabra de Dios, nos basamos en la palabra de Dios, las enseñanzas las tomamos de versículo por versículo, como se ha dicho, ¿verdad? Y hoy en este mes vamos a estar reflexionando un poquito, aprendiendo un poquito, ¿verdad?, de la Reforma. Algunos de ustedes ya van a conocer algunos, ya están familiarizados, ¿verdad?, con esta historia. Algunos vamos a darle un repaso otra vez, ¿verdad? Les pido que apunten nombres y esto les va a ayudar a ustedes en el tiempo en el que estamos aquí en esta tierra para tener un conocimiento un poquito más profundo en la palabra de Dios. El título de este mensaje o de esta enseñanza va a ser de las tinieblas a la luz. ¿Usted sabía que este mes fue cuando Martín Lutero iba a clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo? Así se llamaba el templo, la capilla, el Castillo de Wittenberg en Alemania. Es una pregunta. Yo sé que muchos quizás que me van a escuchar aquí después, quizás no lo van a saber o no lo saben. Pero este mes es el mes que nosotros reflexionamos en la Reforma cuando Dios usó a este hombre tan valiente de poder clavar estas 95 tesis de lo que él estaba mirando en su tiempo, en el contexto de su vida. Esto fue lo que provocó lo que llamamos nosotros hoy la Reforma. Y de esta Reforma surgió muchas cosas buenas. Una de las más grandes y la principal fue de que podemos tener nuestras Biblias para poder verificar la verdad y poder centrarnos en Cristo Jesús y poder darnos cuenta de lo que es verdad y lo que no es verdad. Siempre y cuando la leamos y la estudiamos y nos profundizamos más en la palabra de Dios, sería de muy grande provecho para poder traer almas a los pies de Cristo. Porque el Señor nos ha dejado esa responsabilidad y más que todo, ¿verdad?, lo obedecemos, ¿verdad?, lo hacemos porque queremos ser obedientes en lo mejor posible. Vamos a ir hacia nuestras Biblias hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos y vamos a ir a Hechos al capítulo 4 y vamos a ir al verso 11 hasta el 12 y después estaremos yendo a Romanos capítulo 4 verso 1 al 5 y mirando estas bases que nos dejó la Biblia, primeramente en la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos, y después en la epístola que el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, escribió a la iglesia que estaba en Roma, que era una combinación de dos culturas, la judía como también la gentil, la cual el Señor, conforme el Espíritu Santo, Dios ayudó al apóstol Pablo para poder escribir esta preciosa epístola que hasta la fecha hoy podemos nosotros también disfrutar y ser bendecidos. Aquí en Hechos, si nos podemos poner en pie en este día del Señor, en el capítulo 4, verso 11 al 12, aquí mirando en la historia de la iglesia, lo que la historia nos deja, vamos a mirar aquí un poquito lo que nos enseña y después vamos a ir a Romanos 4, verso 1 al 5.
Así lee la palabra del Señor en este día del Señor, y por la mano de los apóstoles, y vino gran temor. Estoy en el capítulo equivocado, bendito sea Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a ir a Romanos al capítulo 4, donde el apóstol nos explica un poquito más, ¿verdad?, de lo que aquí nos enseña la Biblia. Romanos capítulo 4, verso 1 al 5, y aquí empezamos a mirar el argumento que el apóstol tuvo. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hoy en esta mañana vamos a estar mirando 3 puntos. ¿Quién es, quién y qué? ¿Quién es, quién y qué? ¿Quién es, quién y qué? Primero, ¿quiénes? Miramos nosotros en la Biblia, hermanos, porque yo sé que muchas veces los que somos muy bíblicos queremos mirar la verdad de esta reforma. ¿Dónde está en la Biblia, verdad? Esto lo vamos a poder mirar nosotros en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 al 23. Cuando nosotros vamos aquí al Antiguo Testamento, vamos a mirar el ejemplo de este rey que Dios usó para que hubiera una reforma en esta nación. No estamos hablando de una iglesia, sino estamos hablando de una nación. Pero estamos queriendo investigar si es bíblico, una reforma. Miramos nosotros en esta historia, ¿verdad?, muy breve, nomás para darnos una idea, para que quede algo en nuestros corazones, de que este rey, cuando llegó él a ser rey, él tuvo que confrontar muchas cosas que no estaban en práctica, muchas cosas que él tuvo que corregir. Y gracias a Dios por la ley, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que el pueblo de Israel tuvo, este rey pudo obtener esta reforma. Y cuando llegaron ellos a tener esta reforma, cuando usted mira estos capítulos 22 y 23, usted va a mirar que este rey ordena la limpieza del templo. Y usted sabe muy bien, hermanas, ¿verdad?, como hermanos, que cuando un lugar necesita limpieza es porque ya ha sido tiempo que no se ha limpiado. Y si eso es por la razón de que falta del uso o quizás por el exceso del uso. Pero aquí en este caso miramos que no fue por el uso, sino por el desuso, que no se usó el templo como se debería de haber usado. Y la limpieza no tan solo tuvo que ser también del templo, sino también en las vidas espirituales de los levitas como de los sacerdotes. Y esto iba a llevarlos a la reforma, a reformar ciertas cosas que se habían olvidado y que estaban en práctica. Otro que también podemos mirar, otro nombre también muy conocido en la Biblia de otros que tenemos también, es Nehemías. Nehemías también, la semana pasada nuestro hermano Alex estuvo hablando concerniendo Nehemías, ¿verdad? Cuando ellos tuvieron que hacer una reforma también cultural en sus vidas, como los israelitas, los de Judá, tuvieron que hacer cambios en sus vidas, ¿verdad? Como ellos tuvieron que dejar, dice la Biblia que hasta lloraron, ¿verdad? Porque tuvieron que dejar a sus mujeres que eran, ¿verdad?, gentiles, ¿verdad? Que la Biblia, este hombre que Dios usó, este varón Nehemías, les había señalado a ellos que eso no estaba correcto delante de los ojos de Dios. Si ellos iban a querer, ¿verdad?, recibir la bendición de Dios, tenían que ellos hacerlo correcto. Y este pueblo, ¿verdad?, tuvo que hacer muchos sacrificios en sus vidas
por lo que Dios les había llamado a hacer. Y estas se llaman reformas. Y estas son algunos capítulos, unas historias que podemos ver nosotros donde el pueblo tuvo que hacer algunos cambios en la Biblia. En el siglo XIV, nosotros miramos después, ya saliendo de la Biblia, vamos a salir de la Biblia, hay un nombre de algunos, si usted quiere apuntarlo, es John Wycliffe. John Wycliffe. Las hermanas, ¿verdad? Si ustedes desean, pueden investigarlo por medio del internet y tener un mejor conocimiento de este inglés. John Wycliffe existió, tuvo vida, su ministerio fue en el 1329 hasta el 1384, ya muchos siglos atrás. John Wycliffe fue un hombre, y todos estos hombres lo fueron. Quiero marcar esto muy claro, que fueron valientes, no fueron cobardes. Porque en el contexto en el que ellos estaban viviendo, la única iglesia que existía era la iglesia ¿cuál? La iglesia católica. Esa era la única iglesia que estaba en existencia. Entonces estos hombres requerían mucho valor para ir en contra y querer hacer una reforma como la que estamos estudiando hoy en esta mañana. Entonces, no podemos dudar de que fueron ellos hombres valientes. No podemos dudar que fueron hombres que dieron sus vidas total para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos dudar tampoco que fueron hombres de fe, porque si hubieran sido lo contrario, no hubieran hecho lo que hicieron y no hubiera pasado lo que pasó en las vidas de ellos. Reformador, como se le llama, John Wycliffe, ¿verdad? Lo podemos ver en el internet y su historia es preciosa. Podemos en este domingo hablar de él solamente y tiene muchos momentos muy emocionantes donde nos íbamos a emocionar de ver todo lo que pudo hacer él y todos los retos que tuvo y todos los enemigos que se levantaron en contra de él. Usted sabe, nosotros cuando le servimos al Señor, téngalo por seguro que el número uno enemigo que vamos a tener va a ser el diablo, Satanás. Pero también vamos a tener quizás también el mundo, que también va a servir de enemigo nuestro cuando predicamos la palabra de Dios. Otro que hallamos también en el siglo XV sería Jan Hus. No lo confunda con John, este es Jan Hus. Es similar a John, pero en otra lengua. Y Jan Hus, ¿verdad? Fue en el siglo XV, del 1369 al 1415. Era un checo, ¿ok? Él era un checo, no era Pacheco, pero era un checo. Jan Hus era un hombre muy valiente que también demostró su fe y luchó para que el evangelio se predicara. Quiero que ustedes sepan bien, ¿verdad? Que estos hombres estaban ellos exponiendo la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios y miraban ellos que era el contraste lo de la iglesia católica tradicional. Ellos estaban dando cuenta que la iglesia se estaba inclinando más en las tradiciones, estaban inclinando más en las veneraciones a los santos, aún hasta a la madre de Jesús. Somos criticados por ellos, ¿verdad? Por cómo ellos han sido instruidos, que somos sus primos o que nosotros no respetamos a la madre de Jesús. Nosotros respetamos a la madre de Jesús, honramos a la madre de Jesús, pero no la adoramos ni tampoco consideramos de que ella es un medio para salvación, no es una mediadora para nosotros. El único mediador que la Biblia nos enseña es a Cristo, no a la madre de Jesucristo. Entonces John Wycliffe, Jan Hus, también habían otros como Jerónimo de Jerónimo de Praga, que estaba también en el 1379 hasta el 1416, fue otro también. Wessel Gansford también fue otro reformador que vemos también en el 1419 al 1489. Hubo varios hermanos reformadores al lado de Martín Lutero.
pero el que más impactó al mundo, me atrevo a decirlo así, fue Martín Lutero, por muchas razones. Martín Lutero provocó enemistad, pero también al mismo tiempo produjo algo muy provechoso para nosotros. Uno de los más provechosos que viene a la mente ahorita en este momento es de poder leer, poder leer. Provocó él el estudio de aprender a leer. En el contexto de de Martin Luther y de John Wycliffe, eran pocos los que sabían leer. Los únicos eran los que estaban conforme a lo que yo aprendí, lo que me enseñaron a mí en el instituto, era los que estaban adinerados, los hijos de reyes, los hijos de gobernantes, los hijos de personas que tenían negocios. Podían ellos ir a la escuela y estudiar, pero una persona común como usted y yo, desafortunadamente no íbamos a llegar a alcanzar ese nivel. Y por esa razón no íbamos a poder tener un conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, cuando Martín Lutero provocó esta reforma y luego la contrarreforma que vino después por medio de la Iglesia Católica, una de las cosas más beneficiosas que vemos nosotros fue el estudio, de poder leer. Tenemos que ver que también en ese tiempo el contexto era, la doctrina era creación, no evolución. Evolución ha venido ya ahora en estos tiempos. Es el medio que las escuelas y los colegios aún van hasta otros extremos más exagerados, ¿verdad? Ya no tan solo la evolución, sino también, he tratado de definir esta palabra, pero no sé cómo se puede hablar o decir woke, este movimiento de woke, ¿verdad? Que también nuestros colegios y nuestras universidades, nuestras escuelas pueden ser también afectadas por medio de ello, que ahorita miramos que la administración ahorita puso un alto a esto. A veces esto es muy difícil en la razón dada que ahora podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que nosotros vivimos en ciudades que se les llama santuarios. Desafortunadamente, cuando nosotros empezamos a profundizarnos un poquito más, en este caso, en estas ciudades que se les llama así, santuarios, hay muchas desventajas que nosotros podemos como latinos tener. En primer lugar, lo que nos van a dar ellos para la educación. El plan del mundo, siempre el Señor nos enseña que este mundo no es nuestro, es de Satanás y es gobernado por Satanás. Entonces, todo el material que el mundo utiliza a veces parece que es provechoso, pero es dañino para nuestras familias porque pueden destruir a lo moral en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Puede destruirlo, dañarlo, confundirlos para creer lo diferente a lo que se enseña en la iglesia. Por eso es muy difícil eso. Voy a tratar yo de ser un poquito sensitivo al sentido de que estamos viviendo en ciudades como que se llaman santuarios, ¿ok? Pero Martín Lutero ayudó mucho. Martín Lutero ayudó mucho en la educación. Su plan era de que todos aprendieran a leer, ¿para qué? Para leer la Biblia. Que todos pudieran subir en niveles hasta las universidades y los colegios fueron antes, en aquel tiempo, en aquel entonces, el origen era cristiano, el origen era de adorar a Dios, el origen era de ir a la capilla en la mañana y tener un tiempo de adoración, de escuchar un breve mensaje y después regresar a los estudios del colegio. Ahora es lo contrario, ahora está la evolución, ahora hay esto de que cuestionan si Dios existe, cuestionan toda la creación de Dios. Entonces esto es algo que ahora estamos mirando hoy. Pero yo quiero mirar las cosas que beneficiaron de Martín Lutero. Martín Lutero estuvo en vida del 1483 hasta el 1546. Parece que a mi mente viene que vivió él hasta los 67 años, y no creo que, si no estoy mal, hasta 67 años, falleció en una edad que podemos decir estaba todavía joven, cual haya sido el caso, todavía pudiera haber dado más años, pero él existió hasta 67 años. Y él es el que
enfocamos más en Martín Lutero porque él hizo un impacto totalmente grande contra la Iglesia católica. La cuestión, ahora cuando hablamos de quiénes, que eran los reformadores y los que estaban en la Biblia, ahora vamos a quién, que es Martín Lutero. Y la cuestión principal de este Martín Lutero que es criticado, ahí vemos un grupo que lo critica como nosotros, lo podemos mirar como un hombre que podemos honrar, un hombre que admiramos la obra que él hizo. También vemos personas que aún hasta pueden ver en la iglesia que lo critican, lo tildean como un loco, lo tildean como uno que no sabía lo que estaba hablando. No le dan el valor que se merece, como hoy en día todos tienen una diferente perspectiva, pero nosotros estamos mirando todas las cualidades que hizo Martín Lutero y a mi punto de vista, a mirar la vida que él vivió, él es el que sacó adelante este movimiento de leer las escrituras, de estudiar la palabra de Dios, de enfocarnos en el Evangelio de Cristo Jesús, que es lo que la Biblia nos enseña, de mirar de Génesis hasta Apocalipsis, que aquí es donde miramos a Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, como también en los profetas que profetizaron de Cristo. Y este era el enfoque de la iglesia protestante. Y somos llamados protestantes porque ¿qué? Porque protestamos en contra de las tradiciones que la iglesia católica practica, protestamos en contra de los rezos, ¿verdad? Protestamos en las cosas que a veces hacen ellos, en admirando santos o visitando lugares que ellos llaman o consideran sagrados. Y esto fue lo que también perturbó a Martín Lutero. Y la cuestión principal de quién fue, de quién, es la venta de las indulgencias, el certificado que ellos daban, ¿verdad? Que daba la iglesia al ellos dar una limosna a la iglesia. Estoy consciente de que el propósito de ello era, y podemos entenderlo bien, que siempre hay necesidad en la iglesia, siempre hay que, ¿verdad?, hacer reparaciones y siempre hay cosas que tenemos que necesidades en la iglesia. Y la meta que la iglesia en aquel entonces tenía, cuando esto estaba pasando, mis amados hermanos, era de edificar la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro que ahorita está allá en el Vaticano. Esa era la meta. Y necesitaban ellos fondos, la obra estaba creciendo y llegaban los gastos, estaban inmensos. Yo puedo comprender eso, que aquí aún hasta cualquier cosita que se necesita reparar requiere las finanzas de los creyentes, de los hermanos, de que todos podamos cooperar y verdad, para poder cumplir con esa meta. Y se usó las indulgencias, a estas personas que, me atrevo a decirlo así, eran ignorantes. Y eran ignorantes porque no leían y no podían leer. Eran personas que eran incapaces de poder leer. Entonces ellos no podían, como usted y yo, ir a la Biblia y verificar si esto fue verdad. Y las indulgencias fue un medio que la iglesia utilizó y muy bien planeado, porque ellos también, al dar una limosna para que la persona quedara en paz y calmada y con una seguridad de que Dios estaba con ellos, les extendían un certificado firmado por el Vaticano, por el Papa, para confirmar que ellos estaban seguros de su salvación. Por medio de estas limosnas, usted sabe muy bien que si usted lo va a verificar en la Biblia, como estuvimos leyendo, no es por limosnas, sino es por fe, en la cual podemos hallar nosotros salvación. No es por limosnas, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero este pueblo creía estas cosas. Y le voy a decir que esto todavía existe y hay algunos que todavía, en su fe de ellos, no la que Dios les dio, ellos creen que estas indulgencias son válidas, que pueden servir para reducir un castigo. Ahora, estas indulgencias servían también para que
creyente de la Iglesia Católica que creía lo que el Papa enseñaba y lo que ellos enseñaban, ellos creían también en esto del purgatorio. Ya han oído a mi hermano Alex hablar del purgatorio. A mí me han oído hablar del purgatorio, este lugar que no está en la Biblia, pero que ellos suponen que ahí está. Este lugar era un lugar como un lugar de purificación. Era un lugar donde purgaban todos los pecados, porque consciente está la iglesia, que Dios es santo. Yo creo que ellos están más conscientes de eso que ni aún nosotros, de que Dios es santo y que Dios no puede mirar pecado. No puede haber una tacha en usted de pecado, hermano. Tiene que usted estar completamente, cristalinamente limpio. Y la Iglesia Católica sabe eso, hasta no sé qué, se me enchina la piel, en de que Dios no puede ver un pecado en usted. Y por esa razón dada, este purgatorio era como un horno, y ese horno era algo que refinaba el pecado, y lo quitaba, lo purgaba, lo deshacía, lo destruía, dependiendo cuántos pecados tú hayas cometido. Por ejemplo, si tú eras una persona que era un adúltero toda tu vida y que muriste sin confesión y así te fuiste, sería el caso de que ese purgatorio te iba a servir a ti para no ir al infierno, ibas al purgatorio y el purgatorio ahí te detenía un tiempo y ahí te quedabas siendo purificado. Al momento que estas personas compraban estas indulgencias, ellos podían también hacer eso para un pariente. Lo hacían, daban una limosna en aquel tiempo, vamos a decir 3 centavos, 4 centavos, que sería un salario para unas semanas, un ejemplo nomás. ¿Okay? Daban todo su salario allí para recibir un certificado, para tener la paz en sus corazones que mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, que haya cometido este adulterio, o que haya sido ladrón, o que haya sido uno que mintió, o uno que era una ateo, pueda ser purificado para llegar a la presencia de Dios. Y esto motivó a mucha gente a creer esto en el tiempo de Martín Lutero. Y Martín Lutero, como estudiaba la palabra de Dios como usted y como yo, miró que en la Biblia no lo había. Esto no se hallaba en la Biblia. Y por eso esta reforma inició así. Cuando él miró estas cosas, miró como esto como un abuso de la iglesia, un desorden que había en la iglesia que necesitaba ser corregido. Una cosa que yo le quiero decir a usted también aclarando esto es que Martín Lutero nos enseña a nosotros, nunca quiso hacer otra iglesia. Martín Lutero quiso solamente corregir los errores que había en la iglesia. Desafortunadamente no tuvo el éxito en poder hacer eso, porque hasta la fecha ellos no han hecho el cambio. Y más ahora cuando hablamos de que ellos creen que el Papa es infalible. A nosotros creemos que hay infalibilidad en la Biblia. La Biblia no se equivoca y no va a haber error en ella. Podemos confiar con toda nuestra alma de que lo que la Biblia nos dice es verdad. Pero la Iglesia Católica, como cree ellos y han sido instruidos a creer que el Papa es infalible, es imposible de que él cometa error. Entonces lo que el Papa dice, lo que el Papa ordena es lo que es, sea como usted lo mire, eso es y es verdad. Es verificado como una verdad. Es como si Dios lo habla. Es más, él es un representante como Cristo, si lo podemos decir así, para la Iglesia Católica. Para nosotros no. Pero otra vez, ¿qué quiso hacer Martín Lutero? ¿Otra iglesia? No, Martín Lutero quiso solamente que la iglesia mirara estas indulgencias, que las corrigieran en su relación con Dios, en el tiempo que él haya tenido de haber sido salvo. Él quiso cambiar a la iglesia. Él quiso ganarse todo al mundo, pero no se pudo, porque en el plan de Dios no fue así.
Y no es así. Pero esto es lo que pasó. Entonces, Martín Lutero cuestionó estas indulgencias, cuestionó el purgatorio, luego después empezó a cuestionar las obras. Esto es otra cosa también que la iglesia protestante, y en muchos casos hay mucha confusión en esto, y yo creo que el deber es del pastor enseñar a la iglesia que esto en este tema de las obras y la fe. Si no estudiamos esto, no vamos a tener lo correcto. Estuvimos leyendo nosotros aquí Romanos en el capítulo 4 y nos dimos cuenta muy claro la enseñanza del apóstol, cómo nos enseña de que Dios a nosotros no nos debe nada y que si nosotros trabajamos por obra significa que Dios nos debe algo, o sea, Dios es considerado como un deudor nuestro. Por eso yo creo que muchos piensan que en el cielo se van a gloriar, porque piensan ellos que es por las obras que ellos hacen. Es lógico que eso produzca orgullo en usted. Es lógico que lo pecaminoso, y Dios es uno de los más grandes enemigos del orgullo, por eso Satanás salió de la gloria de Dios y fue lanzado por la razón dada de que se le entró orgullo. Y eso fue algo que Dios no aceptó. Indulgencias que nosotros estamos mirando también es una falsa sensación, porque cuando nosotros al momento que nosotros miramos en la Biblia que Cristo nos salvó, nos da una buena sensación de que somos salvos. Tenemos nuestros momentos, claro, momentos donde a veces nuestra fe puede titubear. Pero nosotros si notamos bien nos damos cuenta que Dios después nos rescata y nos aumenta la fe, sea cuando estamos en la iglesia, sea cuando leemos la Biblia en un momento. Tenemos subidas y bajadas. La iglesia siempre va a tener subidas y bajadas en este mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero si somos del Señor, en estas subidas y bajadas va a haber subidas. En el mundo solamente hay bajadas, o sea, valles. En el mundo hay valles, o sea, no hay subidas. Aquí nunca suben ellos en la fe, siempre están bajos. Nosotros tenemos subidas y tenemos bajadas, porque somos humanos. Estamos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Entonces, por eso la Biblia nos llama a nosotros a ir a las Escrituras, a alimentarnos en la palabra de Dios. El cristiano debe de ser uno de los que se alimentan en la palabra de Dios. Es increíble mirar a veces como humanos cuando yo puedo relacionarme con ustedes, no sé cuántos se puedan relacionar conmigo en este caso, de que a veces podemos empezar el día y hay una tormenta en nuestras mentes, hay problemas, hay cuestiones, hay situaciones, hay cosas que empiezan a surgir en nuestras mentes, ¿verdad? Y empezamos a mirar que nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar. No sé si a usted le pasa, pero empezamos a cambiar y usan la palabra en el mundo, nos empieza a intoxicar, porque las cosas del mundo nos intoxican. Sea alguien que no me saludó, sea alguien que me maltrató, sea alguien que no cumplió, sea alguien que me debió por mucho tiempo, pero que, verdad, ya me lo pagó, pero que me lo pagó tarde, sea alguien que todavía no he podido yo entender a esa tal persona. Son cosas que vienen que nos intoxican. Y necesitamos nosotros al momento, se lo sugiero yo como el pastor aquí en la iglesia, necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos nosotros llenarnos de las Escrituras. Necesitamos leer aunque sea dependiendo el dosis que usted necesita. Algunos necesitamos un verso y con eso tenemos suficiente para meditar en ese verso y expulsar lo negativo y dejar que lo bueno siga. Pero como todo, el alimento no es nomás de comer un día y ya no comer mañana. No podemos andar en ayunas, ¿verdad? Tenemos que comer todos los días, cada quien una diferente dieta, pero yo le garantizo, yo estoy seguro que todos ya comimos ayer y comimos el viernes. Nadie ha venido aquí que no ha comido en una semana. En lo físico, digo yo, en lo espiritual no sé. Pero la palabra de Dios es alimento.
es medicina, es que nos da esperanza para sacar esas cosas que nos perturban. Si no tuviéramos la Biblia, es lógico que nosotros en estos tiempos en los que vivimos pudiéramos caer en una depresión. Es posible que caigamos en la tristeza, pero una depresión es peor, yo creo. Si usted ha experimentado la depresión, es lo más peor que pueda haber. Se hunde. Por eso nosotros vamos a la palabra de Dios para no hundirnos. Una cosa es estar triste. Una cosa es oír una canción triste. Hay canciones tristes. Pero otra cosa es caer en una depresión. Caer en una depresión sin la ayuda de Dios puede llevarte a la desgracia, puede llevarte aún hasta el punto de querer quitarte tu vida. Porque miras la situación como está y ahí te hundes y parece que en ese valle ahí no hay esperanza más. Por eso la iglesia se alimenta en la palabra de Dios y por eso le damos gracias a Dios que tenemos Biblias hoy. Y por eso también le damos gracias a Dios que Martín Lutero fue valoroso, fue un hombre valiente, que tuvo valor para poder nosotros tener las Biblias que tenemos hoy, para poder en las mañanas o en las tardes, si es que tenemos la fuerza, alimentarnos en la palabra de Dios. Aunque estas cuestiones ya se aclararon y nosotros como protestantes sabemos bien que no hay un purgatorio. ¿O hay alguien aquí que cree que hay un purgatorio? No existe eso. La Biblia no lo enseña, no lo demuestra. Si no, pues, yo creo que no hubiera habido ningún problema. Otra de las cosas fue la fe y las obras. Nosotros tenemos que entender bien que no es por obras. No hay nada de nuestras obras, no nos van a salvar. Las obras son el fruto. Ojalá que me pueda entender. Las obras son el fruto de la fe. Es el fruto de la fe. Tú tienes fe, hay obras. Tú no tienes fe, no hay obras. Entonces, por eso es importante mirar esto. Las obras son muy importantes. Si tú no tienes obras, yo cuestiono tu fe. Yo cuestiono tu salvación. Yo cuestiono hasta tu relación con Dios, porque no hay evidencias de que tú eres. ¿Cómo voy a decir yo, por ejemplo, este es un árbol de limón y nunca produce limones? ¿Cómo voy a decir yo, este es un árbol de naranjas si tú nunca has producido naranjas? Aunque tenga las hojas iguales, y a veces me he echado chascos yo donde he pensado que el árbol es de limón porque tiene las hojas muy similares al del limón, pero es un árbol que nunca produce limones, entonces no sé qué clase de árbol sería ese. Ayer oí una historia que me contó mi madre de mi hermano, que le estaba contando de que su árbol de limón no producía limones, o que producía limones, pero esos limones no eran limones buenos y que lo tumbó. Ese es un fruto malo, que también el Señor habló de destruir árboles con frutos malos, ¿verdad? Que no son agradables. Él dice que Él lo tumbó y puso otro árbol que iba a servir de provecho. Dios es igual. Dios quiere que nosotros demos fruto por la fe que nosotros tenemos. Ahora, nuestras obras no son suficientemente valorosas para Dios para decir con tus obras tú puedes ser salvo. Nadie puede ser salvo por sus obras, pero somos llamados a buenas obras. Somos llamados a ayudar. Y ahorita más después voy a dejarles algunas cosas prácticas. Entonces, hablando de quién, miramos qué es lo que provocó a quién, que fue Lutero, y quiénes para esta reforma. Miramos nosotros aquí como, por ejemplo, vamos a la Biblia, Efesios 2, y vamos a dejar que la Biblia nos hable. Esto fue lo que los hermanos defendieron. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Es un verso muy sencillo, pero tiene mucha potencia. Porque por gracia sois salvos. Cuando definimos la palabra gracia, nosotros tenemos que entender que gracia significa algo que no merecemos. Y que si el Señor nos ha salvado, o si ya vamos a ser salvos al final,
no es algo que merezcamos. O sea, todos somos pecadores. No hay nadie que merezca o que se haya podido decir, yo me gané la salvación porque yo me la merezco. Yo nunca pequé, yo soy inocente, yo nunca he hecho un mal. Nadie, sería una locura decir eso. No podemos decir eso. Y dice, porque por gracia, la razón es por gracia, inmerecido. Gracia significa algo que recibes sin merecerlo. Sois salvos. Nunca te olvides eso. Te va a doblar un poquito, pero te sirve de provecho. Es mejor ser humilde que tener que alguien humillarte, yo creo. Yo creo que es mejor ser humildes que tener que ser humillados por Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, nos humilla, nos hace que nos enjorobemos un poquito. Por medio de la fe, aquí están los ingredientes, hermanos. La fe, la salvación, la gracia. Aquí no nos ayuda mucho en el sentido de demostrarnos de dónde viene la fe. Tendríamos que ir a otras escrituras para ver de dónde viene la fe, pero la fe no es de usted, ni ha nacido usted con esa fe que tiene usted aquí hoy este domingo. Esa fe Dios se la ha dado para creer lo que el mundo no puede. Y la gracia es lo que nosotros podemos decir que estamos aquí. Si he sido sanado, si he sido prosperado, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, que es lo más importante que va a existir al momento que nosotros vayamos a partir a la eternidad, es por gracia. Y esto no de vosotros. Rápidamente Pablo dice, yo los quiero corregir. Nunca piensen ustedes que ustedes son salvos por lo que ustedes han hecho, porque esto usted ha hecho, porque usted va a cierto lugar. No, Pablo rápidamente nos escribe algo que nos hace humildes. Y dice, pues es don de Dios. La salvación es un don, la fe es un don y la gracia es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Quizás el apóstol Pablo quería que la iglesia supiera, habían algunos hermanos allí que se estaban creyendo ya. Es porque yo voy a la iglesia, es porque yo leo la Biblia, y miraban al que no, y se gloriaban ellos ahí. Al pobre hermano, ese pobre árbol moribundo que está ahí, que necesita la ayuda de Dios, ¿verdad? Que es de Dios, que Dios trate con él si es de Dios. Entonces estaban ellos jactando, mira todo el fruto que yo tengo, mira el poco fruto que tú tienes, y mira, yo voy a tener más que tú. Dios, el apóstol Pablo rápidamente nos enseña, no te jactes por ello, no es por tus obras, es por tu fe, es por la gracia de Dios. Por eso adoramos a Dios cuando cantamos himnos. Hacemos énfasis de la gracia de Dios aquí en este lugar. Hacemos un énfasis de la fe. Y humildemente le damos gracias a Dios que Dios nos ha dado fe para poder tener obras. Y deberemos de tener un ánimo y debemos de tener en nuestros corazones también el deseo de tener más obras. No las poquitas obras, tener más obras. Servir en el ministerio. Predicar la palabra de Dios mal. Ayer yo me sentí tan mal salir con nuestro hermano porque ¿a quién quiero engañar yo? A nadie puedo engañarlo. ¿A quién quiero engañar yo en querer decir ya hice mucho en salir a evangelizar una vez o 2 veces o 3 veces? No, nosotros deberíamos evangelizar todos los días. Todos los días. En el trabajo, en la casa, con nuestras familias, con las personas que están a nuestro lado, en todo lugar. No nomás un día, no nomás una fecha. Es bueno, es un buen recreo que todos podamos venir, como estaba nuestro hermano Alex explicándonos. Vamos a ir a Romanos 5, 1, 2. Gloria a Dios, que somos salvos por Cristo Jesús. Gloria a su nombre por la fe que tenemos en Él. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe. Esto es para los pecadores que somos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había enemistad. Si usted sabe, uno de los más grandes enemigos del mundo es el diablo, porque el diablo no ama al mundo,
y Dios, que es el enemigo del mundo. Otra vez se lo vuelvo a repetir. El más grande enemigo que usted puede tener es a Dios. De eso Cristo nos ha salvado, de la enemistad que teníamos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y medir muy bien cómo hablamos del amor de Dios, cómo lo administramos esa palabra, porque a veces la podemos mal usar y decir Dios te ama, Cristo te ama. Yo tengo mucho cuidado porque yo estoy consciente en lo que yo he estudiado y lo que la Biblia nos enseña. Sí, Dios es amor, por eso no nos destruye, pero no es suficiente amor para salvar al mundo. O sea, para que el pecador pueda decir, soy salvo sin Cristo, ya voy al cielo, como el mundo lo indica. Yo veo muchas veces las falsedades, a veces en las redes sociales, donde vemos nosotros a muchos que están en una gloria, y no sé en qué gloria estarán, pero cuando estaban en el mundo no querían saber nada del Señor, pero de repente los veo todos en gloria. No entiendo, yo no entiendo eso. Pero si hay uno que es enemigo del hombre, es Dios, y de eso Cristo nos salvó. De ser enemigos y poder tener paz y poder tener una comunión con alguien. Usted sabe, una de las cosas que nosotros sabemos muy bien, a veces no queremos tener enemigos en la casa y cuando los tenemos nuestras vidas nos hacen la vida imposible y viceversa, ¿verdad? Si tenemos enemigos viviendo con nosotros o un vecino que es un enemigo que nos tira la basura siempre a la casa o que deja la basura, que hace cosas así de ese sentido. No queremos que Dios sea nuestro enemigo. Y ahora, aquí dice el verso 2, por quien también tenemos entrada, otra vez, por la fe, a esta gracia. Y cuando vea usted la palabra gracia, en este caso aquí cuando habla el apóstol, es inmerecida. No la mereces. Es fe. Fe, pero no es una fe que dices, yo tengo fe. Esta palabra también está mal manejada a veces en algunos casos, porque la palabra correcta que debería de estar aquí y que debemos de entenderlo bien es confiar. Confiar. Ya cambia todo. Cuando hablamos de fe y confiar, tenemos la fe, no. Confiamos de que las brecas en el carro sirven, ¿verdad? No tengo la fe que las brecas del carro sirven, no, confío. O sea, hay algo más diferente en cuando nosotros definimos la palabra fe y confianza. Cuando yo confío en Dios es muy diferente a decir yo tengo fe en Dios. Usted diga yo confío en Dios, de que soy salva. Yo confío en Dios, que Él es mi Dios y que mi nombre, yo confío que está escrito en el libro de la vida. Ahí cambia mucho, porque ahí rápidamente entra algo ahí donde necesitamos que Dios nos ayude. Romanos 4, 1 al 5. El capítulo 4, 1 al 5. Estos fueron los versos que impactaron a los reformadores para mirar que no era por obras. Las indulgencias no tienen ningún valor porque la Biblia no habla de eso y el purgatorio aquí no se mira. Aquí dice en el verso 1 al 5. He visto a veces curas que hablan sus mensajes, los escucho por un pequeño ratito. Pero ellos se agarran en la teoría y nunca entran en la Biblia y les están diciendo a todos sus feligreses tantas cosas que nosotros, que esto, que el otro. Estaba mirando la vez pasada a un tal, ¿verdad? No sé si ustedes han oído de este padre Pistolas. Sí, parece que se llama así, este padre Pistolas, está allá en Michoacán. Oh, es horrible, ese hombre puras groserías habla en el púlpito y ahí todos los están escuchando, puras malas palabras. Tiene sentido las cosas que él habla, las puedo entender, pero a través de eso habla como pura basura, pura grosería. Sí, porque está armado, exacto. Anda armado él siempre, sí, anda armado. Por eso le pusieron eso. Pero vamos a ir aquí al capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí rápidamente el apóstol nos deja el ejemplo de cómo fue Abraham justificado y también después llamado amigo de Dios. No fue por obras. Rápidamente
Pablo le habla a su pueblo y les habla con el conocimiento, tenía el conocimiento como nosotros podemos tener el conocimiento de la historia de Abraham, que Abraham no recibió la gracia y todo lo que recibió él por obras. Eso no fue por obras, fue por fe, fue por fe. Y dice el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú vas a hacerlo por obra, significa que aquí es donde Lutero luchó mucho con esto y empezó él a cuestionar la oración, los ayunos, las peregrinaciones, las oraciones, las confesiones que él hizo. Y empezó a cuestionarlos como una persona inteligente que estudia, que lee, que tiene el cerebro despierto, porque estaba despierto de su cerebro, no estaba dormido. Y empezó a cuestionar cuántas oraciones tengo que orar para justificarme, cuántas peregrinaciones y a dónde tengo que ir yo para poder tener una salvación, cuántos ayunos agradarán a Dios. ¿Cuántas confesiones y de qué me debo de confesar? Póngase a pensar eso. ¿No ha pensado usted cuántas obras? Hacemos obras, pero ¿cuántas obras tenemos que hacer para llenar lo que Dios quiere? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia? ¿Cuántas veces tengo que orar? El apóstol Pablo dice orar sin cesar. Es un sinnúmero. Todos los días. Todo el día debería la iglesia adorar. No hay límite. La puerta está abierta para todos los días, todas las horas, para todo tiempo, de que la iglesia ore. Aquí miramos nosotros el caso con las obras. Por eso las obras no pueden ser válidas. Porque ¿cuántas obras vamos a tener que cumplir, amados, para poder hallar salvación? ¿Cuántas obras usted va a tener que hacer? ¿Cuántas confesiones? ¿Hasta dónde vamos con esto? Por eso es por fe en Cristo Jesús. Por eso confiamos en lo que la Biblia nos deja, el ejemplo que Cristo nos dejó cuando murió en la cruz, para dar testimonio de que nos queda solo, como el apóstol nos enseña, a confiar, de que basta con lo que Él hizo. A veces yo me examino y digo, Señor, ayúdame, aumenta mi fe, como lo dijo este hombre, este padre que se llamaba Jairo, que está en el Evangelio, parece que es de Lucas, donde digo, Señor, aumenta mi fe porque no tengo suficiente. Esa debería ser nuestras oraciones, porque necesitamos fe para creer lo que Él nos ha enseñado, para creer de que Él resucitó. Digo, Señor, perdóname, pero soy humano, necesito que me aumentes mi fe, porque sería un loco, un tonto decir que lo creo en un solo. Yo he luchado con eso, pero es así. En el rapto, en ser llevados al cielo, hermano, usted no tiene fe. Bueno, hay cosas que a veces nosotros podemos luchar en poder creerlas, pero yo creo y confío en el Señor. Y con su ayuda yo puedo confiar hasta el nivel de poder estar aquí hoy con ustedes. Gálatas 2. Quiero que ustedes miren aquí Gálatas capítulo 2. Y esto fue lo que conmovió a los reformadores a llamar a esta iglesia tradicional a una reforma, la cual ellos hasta la fecha lo rechazan. ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas confesiones? ¿Cuántas peregrinaciones? ¿Y cuántas oraciones tendré que hacer yo para asegurarme de la fe, para llenar lo que Dios quiere? ¿Cuántas? Aquí en Gálatas 2:16 al 21 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Otra vez aquí habla Pablo. Este no es Martín, este no es John Wycliffe, este no es Jan Hus. Estos no son ninguno de los reformadores. Este es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no para las obras de la ley,
Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie, absolutamente nadie. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecadores? En ninguna manera, porque si las cosas que destruye, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy, así dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjese cómo derrumba todo. Si vamos a confiar en la ley, cómo derrumba la fe, derrumba la gracia y aún hasta derrumba la obra que Cristo Jesús hizo. Para los hermanos que quieran todavía querer confiar que en la ley, no, hermano. Los dos principales puntos que tocamos para llenar toda la ley es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que yo creo que no lo vamos a poder nunca alcanzar, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Les prometí unos ejemplos cotidianos, llévense estos a su casa. ¿Qué es la gracia para que usted y yo podamos comprenderlo? Bueno, la gracia sería ser amable para con los extraños. ¿Es amable usted para con los extraños? Yo creo que usted no es amable, como yo tampoco no lo soy a veces. Cuando miramos a una persona que no habla como yo hablo, no se viste como yo me he visto, no es de mi país, no vamos a ser muy amables con ellos quizás, pero esa es gracia de ser amables con esas tales personas. Gracia es también ser generoso, pero no con los que amamos, porque el Señor también nos dice, si somos generosos con nuestras familias, ¿qué galardón tendremos? Tienes que ser generoso con tus enemigos, con los que no te van a dar nada para atrás, con los que no vayas a esperar el día de mañana que te van a dar regalos, que te van a dar ayudas cuando tú te has necesitado. Esto es lo más difícil que podemos a veces hallar. Usted puede ahorita imaginarse una persona que lo ha tratado usted mal, que lo ha ofendido, que usted lucha para perdonar. Usted ahorita puede pensar en alguien así. A esa persona Dios quiere que seamos generosos, que demostremos generosidad, que luchamos con ello. Lo siguiente, perdonar. Es muy fácil para que a veces en algunos casos cuando es normal, un padre puede perdonar a un hijo, a una hija cuando peca contra ellos, en graves pecados que ha cometido el hijo o la hija, que haya robado, se haya comportado mal. Allí es donde Dios quiere que apliquemos perdón, esas gracias. Así como Dios la aplicó con nosotros, nos perdonó, no mereciendo ser perdonados. Compasión para los difíciles. ¿Usted conoce a alguien que es difícil de vivir con ellos? Yo creo que todos nosotros tenemos a alguien que es así. Y el Señor nos demuestra que tenemos que ser compasivos. Dios nos ayude, ¿verdad? Hay una persona en mente que usted dice, es difícil con este o con esta. No puedo yo con él, no puedo yo. Gracia es aprender a ser compasivo con tal persona. Usted puede imaginar si usted tiene los suyos, yo tengo los míos, todos tenemos. Y tenemos que demostrar compasión para los que son difíciles. Hay algunos que son muy fáciles para darles un regalo, para saludarlos, para estar con ellos, pero hay algunos que ya nos cuesta un poquito más. Es difícil. Y allí es donde Dios quiere que nosotros, ahí en esas áreas, trabajemos. Y es una lucha. No es fácil. Tenemos que orar en nuestra mente y decirle, Señor, ayúdame. Y más en reuniones, en situaciones muy difíciles. Todos, a veces Dios nos pone en esas situaciones para
valorizar cuánto Dios nos ama, para mirar cuánto Dios se humilló para salvarnos a nosotros. Así Dios se siente, así como usted se siente con su enemigo que no merece su perdón, así como usted siente que esa persona no merece su saludo, así como esa persona que se le hace difícil a usted estar entre ellos porque es difícil. Así Dios es con nosotros y nos demuestra cuánto Dios se humilló para ofrecernos su gloria. Qué glorioso, qué bueno es Dios. Yo lo adoro en este momento al Señor. Digo, gracias, Señor. Porque Dios no es de cuántos pecados has pecado. Con un solo pecado que tú hayas hecho, si es de niño, de joven, cual haya sido el que te puedas imaginar ahorita que viene a tu mente, con ese tienes lo suficiente, tú y yo, para estar excluidos de la gloria de este santísimo Dios, que no vamos a tener ni parte ni suerte. Por eso Dios nos ama con un amor tan grande. Y por último, el acto de paz con los que son difíciles. El acto de llevar la paz con ellos, con ella, con él, con ellos. Es difícil. A veces tenemos que ver lo que Pablo nos enseña, llevar la paz hasta donde vamos a poder hacerlo. ¿Verdad? De no hablar esas cosas que no se deben de hablar, de no actuar, a veces de no decir nada. Paciente. Podemos ser muy pacientes con los que amamos, con las cosas que amamos, pero cuidado con el que lo tengo aquí en la lista. Con una que me haga, con eso me impaciento, ¿verdad? Usted tiene en mente ahorita a alguien que pueda llenar ese lugar ahí, que dice usted, ya nomás con una más y ya voy aquí a explotar. Hemos explotado. Yo he explotado. ¿Para qué le voy a decir que no? Con la ayuda de Dios vamos a poder aprender qué es la gracia cuando nosotros miramos estos retos en nuestra vida. Mañana usted va a saludar. Mucha gente aquí en esta ciudad no saluda. He notado a veces, hay algunos casos donde me toco como la gente y digo yo, ¿qué tendrá él? ¿Qué le estará pasando en su vida? A ella o a él, que tienen la cara así. No sé, ellos dirán también lo mismo de mí, no sé. Pero no nos saludamos mucho. ¿Verdad? No somos tan generosos. ¿Qué pasó con eso del tiempo de generosidad? Mire lo que hice esta Navidad, compartirla con mi vecino al otro lado. Algunos de ustedes lo hacen. A veces ni conocemos quiénes son nuestros vecinos y demostrarles el amor de Cristo. Quizás puede ser una buena oportunidad que les hablemos de Cristo. Puede ser el momento donde empezamos a quebrar piedra. Generosidad. Quizás, ¿verdad? Dios nos ayude en esto. Vamos a orar en esta mañana. Vamos así a ponernos en pie y concluir este día. No quise dejarlos a ustedes sin algo práctico para mí y para ustedes en esta mañana. Y vamos a seguir reflexionando y tocando otros diferentes puntos de la reforma y también mirando algunas cosas que nos van a servir de provecho en nuestras vidas.